Bueno, muy bien. Buen día para todos. Hoy toca hablar en el curso anual de Medicina Práctica de Oncología y HIV, una mirada clínica. Yo soy Joaquín Ongay, parte del Servicio de Clínica Médica del Hospital Lago Mayore, y vamos a darle comienzo a esta charla. El temario un poco que he preparado, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema. Vamos a hablar de la clasificación de los cánceres y su relación con el HIV. Un breve comentario sobre la epidemiología de los mismos, algo que creo que es sumamente importante para entender la relevancia del tema. ¿Cuál sería una estrategia de abordaje óptima de estos pacientes para prevenir la aparición de los cánceres fundamentalmente? ¿Cuándo debemos tener sospecha de cáncer? Y vamos a finalizar con unas breves conclusiones. Bien, para comenzar, me gustaría recordar que la oncología y el HIV han tenido una relación histórica. Desde la aparición del virus ya se fueron reportando casos tempranos de sarcoma de Kaposi, y es así como posteriormente, ya en la década del 90, la CDC considera ya a tres neoplasias definitorias de SIDA, las cuales serían el sarcoma de Kaposi, el linfoma B no Hodgkin y el cáncer de cervix. Ya continuando un poco la evolución histórica del HIV, empieza la introducción del tratamiento antirretroviral. Y producto del mismo, la incidencia de estas neoplasias definitorias de SIDA fue en una franca disminución y ha traído la aparición de otro tipo de cánceres, de nuevos cánceres. Probablemente producto del aumento en la expectativa de vida de estos pacientes, ha ido virando esto, que ya lo vamos a ir viendo también un poco durante la clase. Y otro dato no menor que me gustaría comentar para entender justamente la importancia de esto es que las personas que viven con HIV y padecen de cáncer tienen peor pronóstico que la población general. Y este es un dato que es no menor, y justamente acá radica la importancia de este tema y en este grupo de pacientes. En cuanto a la clasificación, podríamos decir que tenemos dos grandes grupos de neoplasias en los pacientes que viven con HIV, aquellas que son no definitorias del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que pueden ser de causa no viral, como lo son el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama y otros, o aquellos que son por una causa viral, producto de virus oncogénicos, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que van a terminar dando hepatocarcinoma, y el HPV, que es causa, digamos, de múltiples otras neoplasias, como lo pueden ser el cáncer orofaríngeo, de vulva, de ano, etcétera. Y después tenemos las que comentaba recientemente, que empezaron a aparecer en un inicio, que son aquellas neoplasias definitorias de SIDA, que estas son sí todas producidas por virus oncogénicos, como lo son el sarcoma de Kaposi, producto del virus de herpes humano tipo 8, el linfoma no Hodgkin, con una estrecha relación con el virus de Epstein-Barr, y el cáncer de cervix, eh, producido por el HPV. En cuanto a la epidemiología, vemos cómo en el 2023 aproximadamente 40 millones de personas viven con el HIV, y esto es una prevalencia que ha ido en aumento. Probablemente por esto que ya venimos hablando y viendo, de que hay un aumento en la expectativa de vida y la población que vive con HIV ha envejecido. Bien, si tomáramos el 100% de los cánceres mundiales, un 0,4% de todos esos cánceres son atribuibles a HIV, lo cual no es un número despreciable, pero hay que tener en cuenta esto que vengo diciendo, de que desde el inicio de la terapia antirretroviral había un aumento en las neoplasias no definitorias de SIDA. Es decir, que esta población tiene está afectada un número importante por neoplasias. En esta imagen podemos ver por qué el paciente que vive con HIV tiene más riesgo de padecer alguna patología oncológica que la población general. Y podemos ver cómo se suman varios factores. El factor biológico, por supuesto, que va a estar determinado por la inflamación crónica y la inmunosupresión determinada por el virus de inmunodeficiencia humana. El mayor riesgo que tienen estos pacientes es infección por virus oncogénicos, sobre todo por el virus de la hepatitis B, C y el HPV. Y después
un gran número de factores sociales, culturales y del estilo de vida, como lo son el uso de alcohol y de tabaco, que están más reportados en la población HIV que en la población en general, y otros factores que si bien se tratan de que cambien y van cambiando, todavía no se ha logrado lo que se busca, como por ejemplo la inequidad en el acceso al sistema de salud y otro tipo de cosas como lo son el acceso a la educación y demás. Todos estos determinantes hacen que estos pacientes tengan un mayor riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, no solo aquellas neoplasias definitorias de SIDA. Entonces, ahora entendiendo toda esta introducción, toda esta epidemiología del riesgo que tiene este paciente, es muy importante entender que hay que abordar estos pacientes para evitar que lleguen a desarrollar esta patología oncológica. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, acá vamos a ir viendo ítem por ítem, pero es muy importante tener en cuenta la vacunación y el tratamiento de los virus oncogénicos, hacer hincapié en la modificación de los estilos de vida y en la educación de estos pacientes, un diagnóstico y un tratamiento oportuno del HIV y el tamizaje de algunos cánceres específicos para los cuales ya hay protocolos y está estandarizado. Entonces, comenzando con lo que sería la vacunación y el tratamiento de estos virus oncogénicos, sabemos que las personas con HIV tienen un mayor riesgo de coinfección por estos virus. ¿Cuáles serían? El virus de la hepatitis B, C y HPV, que ya los venimos nombrando, responsable de múltiples cánceres, como podemos ver ahí en la diapositiva, y es por esto que la vacunación juega un rol primordial en estos pacientes para la prevención del virus de la hepatitis B y de HPV. Y es fundamental saber que las vacunas diseñadas para estos virus son vacunas recombinantes, no vivas y que son seguras en estos pacientes. No hay que tenerle miedo a la vacuna. Por supuesto que estamos limitados en aquellos pacientes con un recuento de menos de CD4 menos de 200, pero estamos limitados en cuanto a la respuesta que vayan a tener, no porque vayan a ser vacunas que no sean seguras en este grupo de pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta la vacunación, saber que en la vacuna de la hepatitis B se recomienda un dosaje serológico posterior, por esto que vengo comentando, y en la vacuna contra el HPV está recomendada de los 11 años hasta los 26 años un esquema de 3 dosis. Después, la otra parte importante que podríamos valorar en este ítem en la consulta es testear a estos pacientes que viven con HIV para la infección por virus de hepatitis B y C. ¿Y esto por qué? Porque aquellos pacientes que estén infectados deberíamos tratarlos oportunamente. ¿Y a qué me refiero? A evitar que estos pacientes que tienen una infección y que lo descubrí gracias al testeo, evitar que lleguen a la cirrosis, a la fibrosis hepática y a un posterior aumento de riesgo del desarrollo de hepatocarcinoma. Continuando con los estilos de vida, dijimos y vimos ahí en imagen que en la población HIV está reportado un aumento del uso de tabaco, alcohol y de conductas sexuales de riesgo que lo van a llevar justamente a un aumento del riesgo de padecer patología, cualquier patología oncológica. Las conductas sexuales de riesgo porque lo van a llevar a coinfecciones con virus oncológicos como lo venimos viendo, oncogénicos. El alcohol que está asociado con múltiples tipos de cánceres y el tabaco que es sobre el cual más hincapié se hace en las distintas guías porque tiene como una acción sinérgica con el HIV, potenciando la capacidad oncogénica. Bien, sobre todo está muy asociado con el cáncer de pulmón, como ya sabemos, por eso la consulta debería ser un momento muy importante de aconsejar la cesación tabáquica. En cuanto al diagnóstico de HIV y la adherencia, puse acá unos datos muy importantes de saber. Y fíjense que todas las guías recomiendan prácticamente iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible. ¿Y esto por qué? Porque ya se vio que aquellos pacientes que diferían el tratamiento tenían un mayor riesgo de padecer cáncer. ¿Y esto por qué? Justamente porque un recuento menor de 350 CD4 hace que estos pacientes tengan un 60% más de riesgo de padecer cáncer, lo cual es un dato muy relevante. Y hay que aprovechar la consulta si es que el paciente ya está tratado para trabajar en la educación, explicarle el riesgo que tiene el paciente y trabajar en la adherencia del tratamiento. Y el último ítem de los cuales nombraba que es el tamizaje. El tamizaje va a ser muy importante porque
tenemos que dirigirlo a los cánceres más prevalentes en HIV, que son aquellos que venimos nombrando, pero también tener en cuenta que hay que dirigirlo a aquellos que son más prevalentes en la población general, por esto que venimos viendo, cómo ha ido mutando la población que vive con HIV, producto de la instauración de la terapia antirretroviral. Es importante saber que algunos tamizajes cambian en cuanto a la población general y siempre tener un índice de sospecha elevado de la patología neoplásica, porque no todos los cánceres se puede hacer tamizaje, lamentablemente, y también nosotros, en nuestro medio, que estamos en un país de bajo a mediano ingreso, estamos expuestos a una población que tiene más riesgo por ahí de no estar tratada, menos acceso al sistema de salud y pueden aparecer en la consulta con signos o síntomas que nos pueden estar hablando de que el paciente ya está afectado por algún tipo de cáncer. Entonces es muy importante tener un índice de sospecha elevado. Acá voy a comentar cuáles son los tamizajes un poco que cambian en cuanto a la población general. Como podemos ver, el cáncer de cervix, he hecho un resumen de las principales guías de la Sociedad Europea de SIDA, de las guías de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Si vemos, es muy parecido el método que se recomiende a la población objetivo, pero lo que cambia por ahí es la frecuencia, donde se buscan lapsos más estrechos, más cortos de tiempo para realizar el screening de 1 a 3 años, siendo que en la población general cuando se usa, se busca el ADN del HPV se puede prolongar hasta 5 años el screening. Esto sería por ahí lo más importante a tener en cuenta en la población HIV. En cuanto al cáncer de ano, esto sí es muy importante porque no está recomendado el screening en la población general y sí lo está para la población de alto riesgo que convive con HIV. Y esto es una gran falencia, un gran déficit que tenemos en la provincia. Ya en Estados Unidos existen guías federales recomendando esto. Y esto es producto de un estudio que se realizó en el 2022, el estudio ANCHOR, donde se vio que los pacientes que tenían lesiones de alto grado en la citología anal y eran tratados, se reducía el riesgo de cáncer de ano, de progresión a cáncer de ano en un 50%. A partir de ahí ya se desarrollan estas guías federales, como les comentaba, en Estados Unidos, y ya está siendo cada vez más difundido y recomendado el screening en este tipo de pacientes, sobre todo en quienes, en hombres que tienen sexo con hombres, que sería la principal población de riesgo, o aquellos que tienen relaciones receptivas anales. ¿Cómo debería realizarse? Con un examen dígito rectal y con citología. En aquellos que venga la citología positiva, ser enviados o derivados a anoscopía de alta resolución, un procedimiento bueno, se puede hacer en el Hospital Central, con una frecuencia de 1 año. Así que es muy importante irnos con este concepto y difundirlo cada vez más. Y en cuanto al hepatocarcinoma, en realidad, la población en la cual está recomendado van a ser aquellos pacientes infectados o coinfectados con HIV y virus hepatitis B y o C, y en aquellos pacientes que ya tengan la cirrosis instaurada un grado de fibrosis, por lo menos 2 o 3. ¿Cuál va a ser el método? El mismo que se aconseja en la población con cirrosis que no está infectada con HIV, que va a ser ecografía más o menos alfa-fetoproteína con una frecuencia de 6 meses. Y es muy importante respetar esto de la frecuencia porque hay que recordar que los pacientes que tienen coinfección de HIV con virus hepatitis B o C tienen un mayor riesgo de progresión a hepatocarcinoma. Y finalmente, en cuanto al tamizaje de los otros cánceres, no olvidarlo jamás. De nuevo recalco esto de que la población ha ido cambiando, la población que vive con HIV y, por supuesto, como toda persona, van a estar expuestos al desarrollo de todos los cánceres que tiene la población general. No vamos a ahondar en esto porque la recomendación es la misma que aquellos pacientes que no viven con el HIV en cuanto al tamizaje de cáncer de mama, cáncer colorectal, próstata y pulmón. Breve comentario sobre cuándo sospechar de que el paciente ya se pueda estar presentando con un cáncer instaurado y sobre todo voy a hablar únicamente de estos dos, por lo que les comentaba previamente, por la población a la cual vemos, por la población a la cual estamos expuestos y a nuestro medio. El sarcoma de Kaposi, que fue uno de los primeros que fue descrito, como les comentaba, que puede afectar, fíjense, piel, mucosa, prácticamente puede tener compromiso visceral
de pulmón, de cualquier órgano sólido, y se va a presentar más frecuentemente como lesiones que característicamente son no dolorosas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, de un color violáceo, rojizo, amarronado, y suelen comprometer más frecuentemente, si bien es variable y pueden comprometer cualquier parte, la cara, la boca y las extremidades inferiores. En cuanto al linfoma, los síntomas B, es decir, el paciente se puede presentar con fiebre, con sudoración nocturna, una pérdida de peso marcada, y al examen físico debería estar atento a la búsqueda de adenopatías, de hepatoesplenomegalia y demás. He dejado acá una imagen para que nos quede cómo puede verse el sarcoma de Kaposi en la población que vive con HIV. Vemos en la primera foto cómo afecta la mucosa de la cavidad oral, la afección del tronco y cómo se ven esas lesiones que pueden ser máculas, pápulas, placas que confluyen entre sí y la afección de extremidades inferiores que también era bastante característica. Bien, ya para finalizar, vamos a hacer un comentario muy sintético sobre algunas pautas de tratamiento que deberíamos tener en mente cuando vemos a estos pacientes. La primera es no tenerle miedo al antirretroviral, hablando de pautas de tratamiento en el paciente que ya está sometido a un tratamiento oncológico o que va a ser sometido prontamente. Saber que es fundamental mantener la terapia antirretroviral o iniciarla de manera precoz, inmediata. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el tratamiento oncológico que se le instaure posteriormente o que ya se le está instaurando sea mucho más seguro al disminuir la cantidad de infecciones, al aumentar el recuento de CD4 y así evitar todas las complicaciones que pueden derivar de esto. Sí es importante tener en cuenta las interacciones farmacológicas, ¿bien? Saber que se debe evitar al ritonavir porque es un potenciador y aumenta la toxicidad de muchos de los regímenes quimioterápicos a los cuales pueden ser sometidos los pacientes. Darle mucha importancia a la vacunación. Hay un módulo en el cual se va a hablar de vacunación, por eso no vamos a ampliar en esto, pero sí que el paciente debe tener el calendario vacunal completo y es sumamente importante. Y después tener en mente el tema de las profilaxis. Contra neumocitis girovesi, sobre todo si el recuento de CD4 es menos de 200 o en su esquema quimioterápico va a haber uso de corticoterapia. En la profilaxis antifúngica contra los virus herpes, contra el zóster, que va a depender del régimen quimioterápico y bueno, es un tema para ahondar más profundamente en otro momento. Así que finalizando, me gustaría dejar como conclusión que debemos estar preparados a que las personas que viven con el HIV viven más tiempo desde la aparición de la terapia eficaz con los antirretrovirales. A pesar de esto, siguen con riesgo de el desarrollo de sarcoma de Kaposi, linfoma y otros tumores sólidos, sobre todo en nuestro medio, un país con mediano o bajo ingreso y con una población con un bajo nivel de educación. Nuevamente, saber que los pacientes con HIV actualmente representan un grupo de avanzada y es por esto que las neoplasias malignas es una de las principales causas de morbo-inmortalidad en este grupo. Saber que hay una mayor incidencia de las neoplasias no definitorias de SIDA y es por esto que como personal de salud debemos estar preparados para prevenir, fundamentalmente para prevenir, sabiendo, como decíamos al principio, que estos pacientes tienen un peor pronóstico. Por eso debemos estar listos y preparados como profesionales de la salud con programas de cribado. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil.